Mi nuera se burló de mi hijo cuando él entró en la sala del tribunal. Pero cuando el juez me vio entrar detrás de él, se detuvo y murmuró con asombro: ¿Por qué está usted aquí? Toda la sala quedó en silencio mientras mi nuera y su familia arrogante se miraban entre sí con pánico. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado el ruido en la sala del tribunal. Se apagó de golpe cuando el juez Esteban Morales entró, se sentó en el asiento principal. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala. Al mirar a Rico, mi hijo, vi un destello de compasión en su mirada, pero luego se detuvo, fijando los ojos en mí. Sentí la sorpresa en esa mirada, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Avancé lentamente hacia la mesa de la defensa. Coloqué mi viejo maletín de cuero sobre la mesa de madera. El golpe seco resonó como una declaración de guerra. Corrí la silla y me senté al lado de Rico, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo bajo la mía. La sala quedó sumida en silencio. Solo se escuchaba el roce de la pluma del secretario sobre el papel. El juez Morales se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos de par en par. La solemnidad habitual, desaparecida. Movió los labios y casi en un susurro dijo: ¿Por qué vino usted aquí? Esa pregunta fue como una ráfaga de viento frío atravesando la sala. Adela frunció el ceño, mirándome con desconfianza. Sus padres murmuraban entre ellos con los ojos llenos de sospecha. Rico levantó la cabeza con la mirada confundida y una chispa de esperanza frágil. Al verlo sentí que el corazón me dolía. Él no lo sabía. Nadie en esa sala lo sabía. Que yo no era solo una madre. Yo había sido otra persona. Alguien a quien todo Ciudad de México conoció y llamó por su nombre. Menos de una hora antes, el cielo de Ciudad de México estaba gris y pesado. Me paré junto al auto, ayudando a Rico con cuidado a dar cada paso. Sus pasos temblaban no solo por la muleta de madera que cargaba con el peso de su cuerpo, sino también por las miradas frías de la multitud que se posaban sobre nosotros. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana sonaban cada tañido lúgubre golpeando mi pecho, anunciando un día funesto. Apreté con fuerza el viejo maletín de cuero en mis manos, sus bordes desgastados, recordándome los años pasados. No solo contenía papeles. Guardaba el honor, el futuro y la débil esperanza de mi familia frente a los escalones del imponente tribunal. Una pequeña multitud se había reunido. Algunos vecinos curiosos, algunos reporteros con cámaras listas, murmuraban un zumbido como un enjambre desbordado. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien. «Dicen que está muy feo». «Pobrecito. El hijo». Lo escuché con el corazón encogido, pero mantuve el rostro frío sin dejar ver ninguna debilidad. Entonces un coche lujoso se detuvo bruscamente detrás de nosotros. La puerta se abrió y Adela bajó. Llevaba un vestido rojo de Gucci. El color del desafío. Como si gritara al mundo que ella era la ganadora. Los lentes oscuros cubrían la mitad de su rostro, pero no ocultaban la sonrisa arrogante en sus labios. Sus padres y su hermano la siguieron con la cabeza erguida, caminando como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Al verlo, sentí que las entrañas se me retorcían. Ellos no sabían lo que Rico y yo habíamos pasado las noches en vela, los días de lucha por conservar este hogar. Le hice una señal a Rico para que caminara primero y yo lo seguí en silencio. Mi hijo, que alguna vez fue un hombre fuerte, ahora se apoyaba en muletas, la espalda encorvada, como si cargara con el peso del mundo. Cada paso suyo era como un cuchillo atravesándome. Quise gritar, protegerlo de esas miradas de lástima, pero solo pude aferrarme con más fuerza al maletín y caminar con una calma fingida dentro de la sala de audiencias. El aire era espeso. El olor a madera vieja se mezclaba con la tensión. Adela ya estaba sentada en el banco de los acusados con las piernas cruzadas. Sus tacones rojos brillantes marcaban el suelo, cada toc-toc como una burla. Cuando Rico entró con dificultad, ella sonrió con desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, lo bastante alto para que todos escucháramos. «Mira, no es más que un viejo lisiado». Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí los labios para no dejar que la rabia explotara. Rico bajó la cabeza, el pecho agitándose. Se sentó en silencio en la silla de madera destinada al demandante, con las manos aferradas a las muletas como si fueran su último sostén. Ver a mi hijo así me desgarraba el corazón. Era el niño por el que había sacrificado toda mi vida. El que me había prometido construirnos un hogar donde nadie pudiera echarnos. Y ahora estaba ahí, humillado por la misma mujer que decía amarlo. La abogada de Adela,
Fernanda Río se levantó y colocó un grueso montón de papeles sobre la mesa. Su voz arrogante resonó por toda la sala. Demostraremos que el esposo de mi clienta, Rico Villaseñor, ya no tiene la capacidad de cumplir con sus deberes como esposo y como padre. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Quise ponerme de pie, gritar que mentían, que Rico seguía siendo un padre, un hombre digno, aunque sus piernas ya no estuvieran sanas. Pero guardé silencio esperando mi momento. El aire denso del tribunal me llevó de vuelta a los días del pasado, años atrás, cuando el sol dorado aún bañaba las calles de piedra. Mi pequeña familia conoció días de calma. Nuestra casita, aunque humilde, siempre estaba llena de risas. Recuerdo aquellas tardes de fin de semana cuando Rico tenía 7 años y corría por el patio con una pelota vieja en la mano, cantando a todo pulmón las canciones populares que yo le enseñaba. Mi esposo Luis todavía era entonces un hombre de familia sentado en el porche, fumando, mirando jugar a su hijo con una sonrisa serena, pero aquella paz descubrí después, no era más que un sueño fugaz. Una noche, cuando el aroma del mole poblano que había preparado aún flotaba en la cocina, Luis dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa con la mirada helada. Carolina dijo con una voz monótona, como si leyera un aviso: me voy. Tengo otra vida. Me quedé allí con la cuchara en la mano, aturdida, como si me hubieran abofeteado. No me miró. Solo se levantó. Tomó la maleta que ya tenía lista y salió por la puerta. Afuera lo esperaba un auto reluciente dentro. Apenas distinguí bajo la luz de la calle a una mujer, una viuda adinerada, de quien más tarde supe que me había arrebatado al hombre de mi vida Rico, que entonces tenía 10 años. Se quedó paralizado en la puerta, con los ojos abiertos de par en par, mirando cómo la figura de su padre desaparecía. El ruido del motor alejándose dejó un silencio que me partió el alma. Esa noche, después de recoger la mesa como si nada hubiera pasado, entré al 4 grados de Rico. El niño estaba acurrucado bajo las sábanas, los hombros temblando con sollozos ahogados. Me senté a su lado, lo atraje a mis brazos, pero no lloré. No podía llorar. Me repetí que debía ser una roca fuerte para que mi hijo tuviera en qué sostenerse. Mamá. ¿Por qué papá se fue? Preguntó con voz quebrada. Yo solo lo abracé más fuerte y le susurré: no lo sé, hijo, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos. Esa promesa la cumplí con todo mi corazón. Aunque cada noche, cuando él dormía, yo me quedaba sola en la cocina, mirando los platos limpios, con un dolor que me atravesaba. Los años siguientes fueron una rueda que no se detenía. Por las mañanas me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Rico y lo llevaba a la escuela en la vieja bicicleta. Durante el día trabajaba como empleada de oficina, con la vista fija en el teclado, revisando números, tratando de que mi jefe no notara las ojeras por desvelarme por las noches mientras Rico hacía la tarea. Yo me sentaba en la mesa del comedor inclinada sobre los libros de contabilidad de algunas tiendas del barrio. Hubo noches de lluvia intensa en las que Rico y yo compartimos un paraguas roto, caminando entre calles inundadas para volver a casa con la ropa empapada y el frío callándome los huesos. Yo aún apretaba la mano de mi hijo y le sonreía. Nosotros somos más fuertes que esta lluvia, ¿verdad? Rico asentía y su sonrisa era la única luz en aquellos días oscuros. Nunca le conté a Rico las noches en que no dormía, pensando la colegiatura, la renta o las medicinas. Una vez, cuando tuvo fiebre, tuve que recorrer farmacias en medio de la noche con apenas unas monedas en el bolsillo. Frente al mostrador. Contaba el dinero uno a uno, con el corazón encogido, al imaginar tener que escoger entre la medicina de mi hijo o la comida del día siguiente. Pero no me rendí. Cada vez que miraba a Rico me repetía que no podía caer porque él era la razón de mi existencia. El día que Rico recibió la carta de admisión en ingeniería eléctrica, me quedé quieta en la cocina, con el papel en la mano, llorando sin control. Fue la primera vez en años que lloré de felicidad, pero la alegría pronto se tiñó de preocupación. La universidad no era algo que yo pudiera costear fácilmente. En silencio, saqué del viejo cofre de madera mi anillo de bodas. El último recuerdo de un matrimonio roto era lo único de valor que quedaba en la casa. Lo llevé a la casa de empeño y ver al dueño pesar el anillo me apretó el alma. Mamá, no tienes que hacer eso, dijo Rico al enterarse con los ojos enrojecidos. Yo voy a trabajar. Yo lo interrumpí poniendo mi mano en su hombro. Tú solo tienes que estudiar bien. Quiero que hagas lo que yo nunca pude hacer. Rico me abrazó y por primera vez sentí que ya no era un niño que necesitaba mi protección. Rico no me defraudó. Después de años de esfuerzo y estudio, construyó una casa de 2 pisos en las afueras de Ciudad de México. El día que me entregó las llaves, me paré frente a esas paredes nuevas y lloré.
Mamá, te lo prometí, dijo Rico sonriendo con la voz entrecortada. Esta es nuestra casa. Ya nadie puede echarnos. Lo abracé sintiendo en su cuerpo el sudor, las lágrimas y el amor que había puesto en cada ladrillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho lo correcto al no rendirme. Cuando Rico se casó con Adela, pensé que al fin mi familia estaba completa. Adela en ese entonces era una muchacha tierna, con una sonrisa dulce como las flores de azahar. Al principio solía entrar conmigo a la cocina, alegre, contándome sus planes de futuro con Rico. Mamá, me decía, quiero tener muchos hijos para que usted tenga una gran familia de nietos. Me dijo una vez y yo lo creí. Pensé que la felicidad por fin nos había alcanzado. Veía cómo se iluminaban los ojos de Rico cada vez que Adela estaba cerca y en silencio le agradecía a Dios por haberme dado una nuera. Así. Pero la tragedia llegó como una pesadilla. Una descarga eléctrica en la obra. Una caída desde los andamios altos. Recibí la llamada a medianoche. La voz temblorosa del encargado en el teléfono. Señora Villaseñor. Rico tuvo un accidente. Venga al hospital de inmediato. Salí corriendo de casa con el corazón desbocado. Descalza en las calles frías. Al llegar la imagen de Rico inmóvil, envuelto en vendas blancas, se me grabó en la memoria. Me quedé allí, a su lado, viendo al hijo que había sido el pilar de nuestra familia, reducido a un ser frágil como un niño. Aquí estoy, Rico, susurré apretando su mano. Mamá está aquí contigo. Los meses siguientes fueron una cadena de días interminables. Rico fue recuperándose poco a poco, pero sus piernas nunca volvieron a ser las mismas. El médico dijo que tendría que vivir con las muletas de madera toda la vida de ser un hombre fuerte, siempre sonriente y hablador. Rico se convirtió en una sombra silenciosa. Hablaba menos y su mirada solía estar llena de tristeza. Cada vez que lo veía apoyarse en las muletas, dando pasos vacilantes en el patio, sentía que alguien me desgarraba el corazón. Cuando Rico regresó del hospital, tuve la sensación de que todo el mundo había cambiado. La casa de 2 pisos que mi hijo había construido con tanto orgullo que antes se llenaba de risas, ahora estaba tan silenciosa como una tumba. Ordené la sala y la transformé en un espacio en la planta baja para que Rico pudiera moverse con más facilidad. Cada vez que miraba la cama sencilla que preparé para él, me dolía el alma. Ese 4 grados había sido pensado por Rico y Adela como la futura sala de juegos de sus hijos, pero ahora no era más que un refugio improvisado para un hombre que luchaba contra su propio cuerpo. Las primeras semanas, Adela todavía fingía ser una esposa dedicada. Le llevaba un tazón de sopa caliente a la habitación. Le servía la medicina con cuidado. Incluso sonreía cuando yo le daba las gracias. Quise creer que aún amaba a Rico, que solo estaba intentando adaptarse a la nueva situación. Pero con cada día que pasaba, me di cuenta de que todo era una fachada. La paciencia de Adela se agotaba a una velocidad que me dejó atónita. Una mañana temprano, cuando la primera luz entraba por la ventana, vi a Rico sentado en la silla de ruedas con un brillo poco común en los ojos. Mamá, hoy quiero ir al jardín, dijo con una voz llena de entusiasmo. Quiero respirar un poco de aire fresco. ¿Puedes llamar a Adela para que me ayude? Asentí aliviada al ver que mi hijo encontraba un pequeño motivo de alegría. Fui a la cocina donde Adela estaba preparando café, vestida como si se alistara para salir. Adela, Rico quiere ir al jardín. ¿Puedes ayudar un poco a tu esposo? Le pedí, intentando mantener la voz suave. Ella se dio vuelta con el ceño fruncido y cara de fastidio. Suegra, tengo una montaña de cosas que hacer, respondió con un tono frío. ¿Acaso él no puede arreglárselas solo un poco? Sin esperar mi reacción, dejó la taza de café con fuerza sobre la mesa y salió de golpe, dejándome allí inmóvil. Regresé a la habitación y vi a Rico todavía junto a la ventana, con la mirada caída y las manos apretando los bordes de la silla de ruedas. Mamá, ya no importa, olvídalo, susurró casi en voz baja. Quise correr tras Adela, gritarle en la cara, pero al ver a Rico solo pude empujar su silla hacia el jardín, forzando una sonrisa para ocultar el dolor que me partía por dentro. Las comidas familiares que antes eran el momento más cálido del día, ahora se habían convertido en una prueba difícil. Me esforzaba en cocinar los platillos que más le gustaban a Rico, como tacos al pastor o sopa de tortilla, con la esperanza de devolverle un poco de alegría. Pero Adela se sentaba allí, comía apenas un bocado y luego dejaba los cubiertos, murmurando que no tenía apetito. Todavía recuerdo cómo antes solía lavar mis chiles rellenos, cómo reía diciendo que quería aprender a cocinarlos para hacerlos rico. Ahora, en cambio, miraba a su esposo con un fastidio evidente,
como si compartir la mesa con él fuera un sacrificio. Adela, ¿te sientes mal? Llegué a preguntarle alguna vez intentando mantener un ambiente tranquilo. Ella solo se encogió de hombros y murmuró, no, solo que no tengo hambre. Pero yo sabía bien que no era la comida lo que le quitaba las ganas, sino Rico. Y toda esta familia. Una vez, cuando pasaba por la cocina para tomar agua, escuché la voz de Adela a través de la puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono. La voz baja pero llena de cálculo. No te preocupes con que la casa se divide en dos. Tendremos suficiente capital para empezar. De nuevo. Me quedé helada, con el corazón apretado, como si alguien lo estrujara a la casa. La casa que Rico había levantado con sudor y lágrimas. La casa cuya llave me entregó con el orgullo de un hijo, ahora se convertía en presa dentro de su plan. Quise empujar la puerta y encararla de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a Rico de esta verdad cruel. Al menos por ahora. Adela empezó a cambiar también por fuera. Los vestidos sencillos de antes fueron reemplazados por vestidos caros, ajustados, llenos de brillos. Su labial era más intenso. El perfume tan fuerte que yo tenía que abrir las ventanas. Cada vez que pasaba salía con frecuencia por las noches con excusas como una reunión con las amigas de antes o salir a relajarme un rato. La veía irse. Los tacones golpeando fuerte contra el suelo y mi corazón se hundía. Recordaba los días en que ella aún tomaba la mano de Rico, sonriendo radiante mientras hablaban de su futuro. Ahora, cada vez que se marchaba, sentía que no solo dejaba atrás a Rico, sino también las promesas que alguna vez me hicieron confiar en ella. Los rumores de los vecinos comenzaron a llegarme una tarde mientras compraba verduras en el mercado. Doña María, la vendedora de siempre, me jaló del brazo y me susurró. Doña Carolina, no quiero hablar mal, pero últimamente veo mucho a su nuera con un hombre extraño en la cafetería de la esquina. Están muy cariñosos. Ríen y conversan como novios. Sonreí con esfuerzo y le agradecí. Pero dentro de mí la sospecha ya se había convertido en certeza. No quería creerlo, pero las piezas iban encajando poco a poco. Adela ya no era la muchacha que alguna vez consideré como una hija. Se había vuelto una extraña con planes que yo aún no me atrevía a enfrentar. Lo peor llegó una noche tarde, cuando el dolor atormentaba a Rico. Lo escuché gemir suavemente en su habitación y con voz débil. Llamar. Adela. ¿Me ayudas a masajear un poco la pierna? Me duele demasiado. Me quedé afuera de la puerta, esperando un gesto de ternura de mi nuera. Pero Adela apartó bruscamente la mano de Rico con una voz filosa como cuchillo. No soy tu enfermera. Si necesitas cuidados, contrata a alguien que te atienda. Me quedé allí con la mano apretada en la perilla de la puerta, sintiendo como si una daga se clavara en mi pecho. Rico guardó silencio. No respondió. Pero yo sabía que esas palabras lo habían herido profundamente. La casa que antes rebosaba de risas ahora se hundía en un silencio denso. Cada noche me sentaba en el corredor, escuchando los grillos con el corazón desgarrado. Pensaba en los días en que Rico aún estaba sano cuando abrazaba a Adela y decía: «Mamá, encontré a la persona que caminará conmigo toda la vida». Yo había creído. Había esperado que Adela le diera felicidad a mi hijo. Pero ahora el amor en sus ojos había muerto, quedando solo desprecio y cálculo. Cada vez que miraba a Rico con sus muletas de madera y la mirada vacía, sentía que había fallado no solo como madre, sino como alguien que creyó en el amor y en la honestidad. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes, acababa de dejar la jarra de agua sobre la mesa cuando escuché la puerta abrirse junto con el golpeteo de unos tacones sobre el suelo. Adela entró, pero no venía sola. A su lado estaba Fernanda Ríos, a quien reconocí de inmediato. Una vieja conocida de mis días frente al tribunal. Ahora, de regreso, con una mirada fría y distante, Fernanda vestía un traje negro impecable, con un portafolio en la mano, caminando con un aire de poder que parecía querer dominar toda la sala. La miré y mi corazón se estremeció al recordar los días en que nos sentábamos juntas en la oficina de abogados compartiendo sueños sobre la justicia. Ahora ella estaba en el otro bando, sin siquiera saludarme, como si yo fuera una extraña. Adela con un vestido azul brillante. Se sentó en la silla sin dignarse a mirarme a mí ni a Rico. El ambiente en la cocina se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Adela empujó un fajo de papeles hacia Rico. Su voz seca sin una pizca de emoción. «Firma aquí. Nos vamos a divorciar. Esta casa, por ley, se tiene que dividir a la mitad.
Esas palabras fueron como una cuchillada directa al corazón. Miré a Rico. Su rostro ya pálido. Ahora estaba blanco como la cal, sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, aferradas al borde de la mesa, como si intentara sostenerse de la última esperanza. Puse el vaso de agua sobre la mesa y traté de mantener mi voz serena, aunque por dentro la rabia me consumía. ¿En qué te basas para decir que esta casa es un bien común? Adela levantó la barbilla con una cara tan descarada que me dieron ganas de saltar de la silla. Somos esposos legales. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad. ¿Acaso no conoce la ley? Sus palabras fueron como una bofetada. No solo para mí, sino también para los años de sudor y lágrimas que Rico había puesto en construir esta casa. Respiré profundo, contuve la ira y respondí con voz firme. Te equivocas, Adela. Esta casa es un bien propio de Rico. Fue comprada y está a su nombre antes de que ustedes se casaran. Legalmente, tú no tienes ningún derecho sobre ella. El ambiente en la sala se congeló. Rico levantó la cabeza y en sus ojos desesperados apareció un destello de esperanza. Fernanda, sentada junto a Adela, intervino con una voz afilada como un cuchillo. Señora Villaseñor, en la ley matrimonial de México existen cláusulas que permiten considerar un bien propio como bien común. Después de varios años de convivencia. Debería tener cuidado con lo que dice. La miré fijamente a los ojos. Aquella que antes se sentaba conmigo en juicios tensos, aquella que solía llamarme Carolina con respeto. Ahora me veía como una enemiga. Le respondí palabra por palabra. Fernanda, yo conozco la ley mejor que cualquiera aquí presente. La sala quedó en un silencio absoluto mientras Rico me miró sorprendido, con un brillo de orgullo que no había visto en él desde que salió del hospital. Pero Adela no quiso detenerse. Se levantó de golpe, gritando con una voz chillona. No me importa quién haya sido usted. Solo quiero librarme de esta carga. Él ya está inválido y yo todavía tengo un futuro por delante. Esas palabras cayeron sobre Rico como un martillazo. Él se quedó sentado en silencio. Sus hombros temblando. Su voz quebrada. Adela. ¿De verdad piensas así? Ella apartó la mirada sin responder y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Rico. Mi hijo. El orgullo de mi vida ahora era llamado una carga por la mujer que él amaba. Quise correr hacia Adela, abofetearla, gritarle que no merecía el amor de mi hijo. Pero solo me quedé allí con las manos apretando el borde de la silla, luchando por no derrumbarme. Fernanda se levantó y sacó. Mi nuera soltó una carcajada burlona cuando mi hijo hizo su entrada, apoyándose con dificultad, en la sala del tribunal. Un gesto cruel que me heló la sangre. Pero, oh sorpresa, la reacción del juez, al verme aparecer justo detrás de él, fue de un asombro casi palpable, susurrando con incredulidad, ¿qué hace usted aquí? De repente, un silencio sepulcral invadió la sala, solo interrumpido por las miradas nerviosas y llenas de pánico que mi nuera y su familia arrogante se dirigían mutuamente. Era una escena que me llenó de una satisfacción amarga. Si estás viendo este vídeo, te pido un favor, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal, y por favor, déjame un comentario contándome desde dónde estás escuchando esta historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado este eco en la sala del tribunal. Pero el murmullo expectante se extinguió abruptamente cuando el juez Esteban Morales hizo su entrada, ocupando su lugar en el estrado. Su mirada, aguda y penetrante, recorrió cada rincón de la sala. Cuando sus ojos se posaron en Rico, mi hijo, pude percibir un fugaz destello de compasión, pero esa emoción se desvaneció rápidamente al clavar su mirada en mí. Sentí la sorpresa en su rostro, como si estuviera contemplando un espectro del pasado, un fantasma que creía haber enterrado. Avanzando con paso firme, me dirigí lentamente hacia la mesa de la defensa. Con un gesto decidido, deposité mi viejo maletín de cuero sobre la superficie de madera. El golpe seco resonó en la sala, como una clara declaración de guerra. Deslicé la silla hacia atrás y me senté junto a Rico, sintiendo la mano temblorosa de mi hijo buscar la mía. Un silencio absoluto reinaba en la sala. El único sonido perceptible era el suave roce de la pluma del secretario sobre el papel, tomando nota de cada detalle. El juez Morales se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados por la sorpresa. La solemnidad que solía caracterizarlo había desaparecido por completo. Movió los labios, y casi en un susurro inaudible, articuló la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué ha venido usted aquí, Carolina? Esa interrogante se sintió como una ráfaga helada que caló hasta los huesos a todos los presentes. Adela frunció el ceño,
mirándome con una desconfianza evidente. Sus padres, por su parte, intercambiaban miradas llenas de sospecha, murmurando entre dientes. Rico, por su parte, levantó la cabeza, su mirada confusa iluminada por una frágil chispa de esperanza. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Él no lo sabía. Nadie en esa sala era consciente de que yo era mucho más que una simple madre. En el pasado, fui alguien diferente, alguien a quien toda Ciudad de México conoció y respetó por su nombre. Retrocediendo en el tiempo, menos de una hora antes, el cielo de Ciudad de México se presentaba opaco y amenazante. Me encontraba de pie junto al automóvil, ayudando a Rico a dar cada paso con la mayor delicadeza posible. Sus movimientos eran torpes y vacilantes, no solo por las muletas de madera que soportaban el peso de su cuerpo, sino también por las miradas inquisitivas y frías de la pequeña multitud que se había congregado. Las campanas de la iglesia, ubicada en la plaza cercana, resonaban con un tañido lúgubre, anunciando un día aciago. Apreté con fuerza mi viejo maletín de cuero entre mis manos, sintiendo la textura desgastada de sus bordes, un recordatorio constante de los años transcurridos. No se trataba de un simple maletín con documentos. Contenía el honor, el futuro y la tenue esperanza de mi familia, frente a los imponentes escalones del tribunal. Una pequeña multitud se había reunido, atraída por la curiosidad morbosa. Algunos eran vecinos entrometidos, otros, reporteros ávidos de noticias, con sus cámaras listas para capturar el momento. Un murmullo constante, como el zumbido de un enjambre agitado, inundaba el ambiente. «Es el divorcio de los Villaseñor», susurró alguien con voz apenas audible. «Dicen que la cosa está muy fea». «Pobrecito, el hijo», lamentó otra voz. Escuché cada palabra con el corazón encogido, pero me esforcé por mantener un rostro impasible, sin dejar traslucir ni una pizca de debilidad. De repente, un automóvil lujoso frenó bruscamente detrás de nosotros, interrumpiendo el silencio expectante. La puerta se abrió con elegancia, y Adela descendió del vehículo. Vestía un llamativo vestido rojo de Gucci, un color que irradiaba desafío. Era como si quisiera gritarle al mundo entero que ella era la vencedora indiscutible. Unas gafas de sol oscuras cubrían gran parte de su rostro, pero no lograban ocultar la sonrisa arrogante que se dibujaba en sus labios. Sus padres y su hermano la seguían de cerca, caminando con la cabeza erguida y una actitud de superioridad, como si ya tuvieran la victoria asegurada. Al verlos, sentí que las entrañas se me retorcían con una mezcla de rabia e impotencia. Esa familia no tenía ni la más remota idea de cuántas noches en vela, cuántos días de lucha y sacrificio Rico y yo habíamos invertido para mantener ese hogar a flote. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, le indiqué a Rico que avanzara primero, mientras yo lo seguía en silencio, conteniendo mi furia. Mi hijo, aquel hombre fuerte y vigoroso que alguna vez conocí, ahora se veía obligado a apoyarse en unas muletas, con la espalda encorvada por el peso de la adversidad. Era como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo entero. Cada paso que daba era como un puñal que se clavaba en mi corazón. Tenía unas inmensas ganas de gritar, de protegerlo de esas miradas de lástima y compasión. Sin embargo, me limité a aferrarme con más fuerza al maletín, manteniendo una compostura fingida mientras caminaba hacia la sala de audiencias. El aire en el interior era denso y pesado, cargado de tensión. El olor característico de la madera vieja se mezclaba con la atmósfera opresiva. Adela ya se encontraba sentada en el estrado, con las piernas elegantemente cruzadas. Sus tacones rojos, brillantes y llamativos, resonaban con fuerza al golpear contra el suelo, cada toc-toc una burla despiadada. Cuando Rico entró en la sala con dificultad, Adela lo observó con una sonrisa de desprecio y se inclinó hacia el oído de su madre, susurrándole con una voz lo suficientemente alta como para que todos pudiéramos escuchar: «Míralo, no es más que un viejo lisiado». Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero me mordí los labios con fuerza para evitar que la rabia me consumiera por completo. Rico bajó la cabeza, y su pecho se agitó con un profundo dolor. Se sentó en silencio en la silla de madera destinada al demandante, aferrándose a las muletas como si fueran su único sostén en el mundo. Ver a mi hijo en ese estado me destrozaba el corazón. Ese hombre era el niño por el que había sacrificado toda mi vida, aquel que me había prometido construir un hogar donde nadie pudiera echarnos. Y ahora, allí estaba, humillado y despreciado por la misma mujer que, en algún momento, había jurado amarlo incondicionalmente. La abogada de Adela, Fernanda Ríos, se levantó con elegancia y depositó un grueso expediente sobre la mesa. Su voz, arrogante y llena de petulancia, resonó en toda la sala. «Demostraremos ante este tribunal que el esposo de mi cliente, Rico Villaseñor, ya no posee la capacidad física ni mental para cumplir con sus obligaciones como esposo y como padre».
Cada palabra era como un golpe de martillo en mi pecho. Sentía unas inmensas ganas de ponerme de pie y gritar a los cuatro vientos que estaban mintiendo. Que Rico seguía siendo un padre ejemplar, un hombre digno de admiración y respeto, a pesar de que sus piernas ya no le respondieran. Sin embargo, me mantuve en silencio, aguardando mi momento para actuar. La atmósfera sofocante del tribunal me transportó a los recuerdos de tiempos pasados, a aquellos días en los que el sol dorado aún bañaba las calles empedradas de Ciudad de México. Mi pequeña familia había conocido la paz y la felicidad. Nuestra humilde vivienda, aunque modesta, siempre estaba repleta de risas y alegría. Recuerdo con nostalgia aquellas tardes de fin de semana en las que Rico, con tan solo 7 años, correteaba por el patio con una vieja pelota en la mano, cantando a todo pulmón las canciones populares que yo le había enseñado. Mi esposo, Luis, aún era un hombre de familia en aquel entonces, sentado en el porche, fumando en pipa y observando a su hijo jugar con una sonrisa serena. Pero aquella aparente armonía, descubriría más tarde, no era más que un espejismo, un sueño fugaz. Una noche, mientras el delicioso aroma del mole poblano que había preparado inundaba la cocina, Luis dejó caer el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, con una mirada fría y distante. Con una voz monótona, como si estuviera leyendo un anuncio impersonal, me dijo: «Carolina, me voy. Tengo otra vida». Me quedé paralizada, con la cuchara aún en la mano, como si me hubieran abofeteado sin previo aviso. Ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Simplemente se levantó de la mesa, tomó la maleta que ya tenía preparada de antemano y salió por la puerta. Afuera, un automóvil reluciente lo esperaba con el motor en marcha. Apenas pude distinguir, bajo la tenue luz de la calle, la figura de una mujer, una viuda adinerada, de quien más tarde supe que me había arrebatado al hombre de mi vida. Rico, que entonces tenía 10 años, se quedó petrificado en la puerta, con los ojos desorbitados por la sorpresa, observando cómo la figura de su padre se alejaba para siempre. El ruido del motor, desvaneciéndose en la distancia, dejó tras de sí un silencio desgarrador que me partió el alma en dos. Esa noche, después de recoger la mesa como si nada hubiera pasado, entré en la habitación de Rico. El niño estaba acurrucado bajo las sábanas, con los hombros temblándole por los sollozos contenidos. Me senté a su lado, lo atraje hacia mis brazos y lo abracé con fuerza, pero me negué a llorar. No podía permitirme ese lujo. En ese instante, me repetí a mí misma que debía ser una roca, un pilar fuerte y sólido en el que mi hijo pudiera apoyarse. «Mamá», preguntó con la voz quebrada por el llanto, «¿por qué papá se ha ido?». Lo único que pude hacer fue abrazarlo aún más fuerte y susurrarle al oído: «No lo sé, mi amor, pero te prometo que tú y yo siempre estaremos juntos, pase lo que pase». Cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Aunque cada noche, cuando él se dormía, yo me quedaba sola en la cocina, contemplando los platos limpios y vacíos, con un dolor lacerante que me atravesaba el alma. Los años siguientes transcurrieron como una rueda. Aquí está la traducción y la reescritura del texto al español, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Adela salió de la casa, dejando la solicitud de divorcio sobre la mesa como una herida abierta, una cicatriz imborrable en el alma de todos. La puerta se cerró de golpe, resonando como un trueno en la quietud del hogar, y Rico y yo quedamos atrapados en un silencio sepulcral, un vacío que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Comencé a recoger los platos, moviéndome torpemente, intentando desesperadamente encontrar una ocupación que me evitara enfrentar el dolor punzante que me atenazaba el pecho. Pero mis manos temblaban tanto, presa de una agitación incontrolable, que terminé dejando caer un cuenco de porcelana al suelo. El sonido del vidrio al romperse, estallando en 1000 pedazos, resonó lúgubre en la estancia, como un presagio funesto, como el eco de mi propio corazón destrozado en ese instante. Rico seguía sentado, petrificado, con la mirada perdida en la lejanía, clavada en los papeles del divorcio que yacían sobre la mesa como una sentencia irrevocable. Mamá murmuró con voz débil, apenas un susurro quebrado por la angustia. ¿Qué hice yo para que ella cambiara así? La pregunta flotó en el aire, cargada de dolor y confusión, buscando una respuesta imposible. No respondí de inmediato. Me quedé en silencio unos instantes, sintiendo el peso de su sufrimiento. Luego, me senté a su lado y puse mi mano sobre su hombro, transmitiéndole un poco de consuelo en ese gesto silencioso. «No hiciste nada malo», le dije con la voz entrecortada por la emoción. «La que está equivocada es ella, no tú». Pero en el fondo de mi corazón, sabía que la verdad era aún más dolorosa y compleja de lo que podía expresar en palabras. Adela no solo quería dejar a Rico, deshacer el vínculo matrimonial. Quería arrebatarnos todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo y dedicación a lo largo de los años. Esta casa, donde Rico había invertido su sudor y sus lágrimas,
su energía y su pasión, para levantarla ladrillo a ladrillo, ahora se había convertido en el objetivo principal de su plan frío y calculador. Pensé en aquellos días difíciles, en los tiempos de escasez en que caminábamos por calles inundadas, luchando contra la adversidad, y en el anillo de bodas que me vi obligada a vender para sostener el sueño de Rico, para apoyarle en su promesa de darme un hogar seguro, un refugio donde nadie pudiera echarnos. Ahora, todo eso estaba en peligro inminente, no por la amenaza de un extraño, sino por la traición de la misma persona a la que Rico había llamado esposa, la mujer a la que había entregado su corazón y su confianza. Esa noche, me senté sola en el porche, contemplando la oscuridad y escuchando el canto monótono de los insectos. El viento frío soplaba con fuerza, pero yo no sentía frío. Estaba demasiado absorta en mis pensamientos, demasiado preocupada por el futuro incierto. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba, que las peores pruebas aún estaban por venir. Los días que siguieron a la aparición del papel del divorcio sobre la mesa, el aire en la casa se volvió tan pesado, tan denso, que parecía aplastarme el pecho, sofocando cada uno de mis sentidos. Cada rincón de la casa, desde la mesa de madera donde solíamos compartir risas y confidencias hasta el pasillo donde Rico caminaba con paso firme y decidido, ahora estaba impregnado de un silencio helado, un vacío que lo consumía todo. Miré a Rico, mi hijo amado, comiendo en silencio su cena, con la mirada perdida y el ánimo abatido. Sus manos se movían lentamente al llevarse pequeños bocados a la boca, como si cada gesto le exigiera un esfuerzo sobrehumano. No dijo nada, ni una sola palabra. Solo bajó la cabeza, sumido en su tristeza, su espalda delgada proyectándose, alargada y deforme, en el suelo mientras regresaba a su habitación arrastrando los pies y apoyándose en las muletas. Quise correr tras él, abrazarlo con todas mis fuerzas, decirle que todo estaría bien, que juntos superaríamos esta difícil situación. Pero sabía que esas palabras de consuelo, vacías y huecas, ahora solo serían como viento, incapaces de calmar su dolor profundo, de sanar las heridas que Adela le había infligido en el alma. Esa noche, di vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, presa de la angustia y la desesperación. La luz tenue de la luna se filtraba por la ventana, dibujando líneas débiles sobre el techo, creando sombras fantasmales que danzaban en la oscuridad. Pensé en Rico y en todos los años que habíamos pasado juntos, en la promesa que me había hecho a mí misma de protegerlo de todo daño, de velar por su felicidad y su bienestar. Pero ahora, era la persona que él más amaba, la mujer a la que había confiado su vida, quien le destrozaba el corazón con una crueldad inaudita. Me sentí impotente, frustrada, como si todos mis años de lucha y sacrificio no hubieran servido para nada, como si mis esfuerzos por construir un futuro mejor para mi familia hubieran sido en vano. Al final, presa de la sed y la inquietud, me levanté de la cama, me puse una chaqueta ligera y caminé sigilosamente hacia la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar frente al dormitorio de Adela y Sofía, mi nieta pequeña, escuché un murmullo, un susurro que me heló la sangre. La voz fría y calculadora de Adela atravesó la puerta de madera como un cuchillo afilado. Sofía, escucha bien, dijo con tono imperativo. Mañana en el tribunal, si el juez pregunta, tienes que decir que tu papá ya no puede cuidarte. Tienes que decir que no quieres vivir con un enfermo. ¿Entendiste? Aquellas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón, una estocada que me dejó sin aliento. Me quedé quieta, petrificada, con la mano aferrando el vaso de cristal, casi dejándolo caer al suelo. La voz de Sofía respondió débil y entre sollozos, apenas un hilo de voz quebrado por el miedo y la confusión. Pero no quiero mentir, mamá, dijo con angustia. Yo quiero mucho a papá. Su voz temblaba, como si intentara aferrarse con desesperación al poco amor y bondad que aún quedaba en su corazón inocente. Adela respondió con dureza, sin mostrar ni una pizca de paciencia o compasión. Si no me obedeces, tú y yo lo perderemos todo, sentenció con frialdad. ¿Quieres vivir miserable junto a tu abuela pobre y a tu padre inválido? Yo estaba allí, al otro lado de la puerta, con el corazón oprimido, sintiendo como si alguien me estrujara el pecho con fuerza. El vaso en mi mano temblaba incontrolablemente, y el agua se derramaba fuera, formando un charco en el suelo. Adela, a quien alguna vez consideré como una hija, a quien amé y protegí como si fuera de mi propia sangre, ahora estaba obligando a su propia hija de 8 años a mentir, a traicionar a su propio padre, a convertirse en cómplice de su plan cruel. La rabia me consumía por dentro, pero junto a ella también sentía una pena indescriptible por Sofía, mi nieta adorada, a la que amo como a mi propia sangre, que estaba siendo empujada por su madre a una elección cruel e injusta. En silencio, retrocedí lentamente, con el alma destrozada y el corazón herido. Regresé a mi habitación antes de que me descubrieran, sintiendo el peso de la culpa y la impotencia sobre mis hombros. Sentada en la cama, cubrí mi rostro con las manos,
tratando de contener las lágrimas que me brotaban sin cesar, ahogándome en mi propio dolor. Pensé en Rico, en cómo solía cargar a Sofía sobre sus hombros, riendo mientras ella señalaba las estrellas en el cielo con sus deditos. Abuela, yo quiero ser astronauta, había dicho Sofía con los ojos brillantes de ilusión. Rico la abrazó con ternura y le susurró al oído, lo vas a lograr, hija. Tu papá cree en ti. Ahora, Adela quería arrebatarle ese amor, destruir ese vínculo sagrado, convertir a Sofía en una pieza dentro de su plan maquiavélico. No podía permitirlo, no podía dejar que mi nieta creciera rodeada de mentiras y crueldad, que aprendiera a traicionar a sus seres queridos para conseguir sus objetivos. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté temprano, decidida a tomar las riendas de la situación. Preparé el desayuno como siempre, intentando mantener la normalidad en medio del caos. Rico aún dormía, agotado por el sufrimiento y la angustia. Su rostro demacrado, los ojos hundidos por tantas noches en vela, reflejaba el dolor que lo consumía por dentro. Lo miré por la rendija de la puerta y el dolor me desgarró el alma. Pero sabía que ese día debía actuar con valentía y determinación, no solo por Rico, sino también por Sofía, por el futuro de mi familia. Llamé a la niña al jardín trasero, donde el naranjo, cargado de frutos maduros, perfumaba el aire con su aroma dulce e intenso. Sofía salió con los ojos enrojecidos, el vestido azul manchado y arrugado, como si hubiese llorado toda la noche. Me senté en la banca de madera, bajo la sombra del naranjo, y la jalé suavemente para que se sentara junto a mí. Hija, le dije con voz suave y cariñosa, intentando transmitirle calma y seguridad. Anoche escuché la conversación entre tú y tu mamá. Estás muy asustada, ¿verdad? Sofía me miró con los labios temblorosos, y de pronto, rompió en llanto, abrazándome con fuerza, aferrándose a mí como si fuera su único refugio. Abuela, yo no quiero hacer eso, sollozó desconsoladamente. Su llanto me partía el alma, sintiendo su dolor como si fuera propio. No quiero dejar a papá. No quiero mentir, gimió entre lágrimas. Solo quiero estar con papá y contigo. La abracé fuerte, sintiendo sus pequeños hombros estremecerse en mis brazos, intentando protegerla del dolor que la rodeaba. Mis lágrimas cayeron en silencio, pero mantuve la voz firme y serena. No tengas miedo, Sofía, le dije con convicción. Aquí está tu abuela para protegerte. No tendrás que mentirle a nadie. La verdad es nuestra arma más poderosa, la que nos hará libres. Acuérdate siempre de eso. Sofía levantó la cara, con los ojos claros llenos de lágrimas, y me miró fijamente, buscando en mi rostro una respuesta a sus miedos. Pero mamá dice que si no hago lo que ella quiere, no me dejará ver a papá, susurró con miedo, aferrándose a mi mano con desesperación. Le sequé las lágrimas con el corazón dolido, pero lleno de determinación. Tu mamá está equivocada, dije con certeza, transmitiéndole toda mi fuerza y mi convicción. Nadie puede arrancarte de tu papá ni de tu abuela. Te lo prometo. Vamos a superar esto juntas, igual que tu papá y yo hemos superado tantas dificultades a lo largo de nuestras vidas. Sofía asintió, apretó mi mano con fuerza, y en ese momento, sentí una fuerza nueva despertar en mí, una energía renovada que me impulsaba a luchar con todas mis fuerzas. No solo peleaba por Rico, por su bienestar y su felicidad, sino también por mi nieta, para que no creciera rodeada de engaños y miedo, para que aprendiera a defender la verdad y la justicia por encima de todo. Después de aquella noche en que escuché a escondidas la conversación entre Adela y Sofía, mi corazón ardía con un fuego de rabia y dolor, una mezcla de sentimientos que me consumían por dentro. No podía permitir que mi nuera, la mujer a la que había acogido como a una hija, convirtiera a mi nieta en un peón dentro de su plan cruel y despiadado. Pero sabía que las palabras hirientes, los reproches amargos o los enfrentamientos directos no bastarían para proteger a Rico y a Sofía de las garras de Adela. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias contundentes que demostraran su verdadera naturaleza. Necesitaba una verdad lo suficientemente filosa como para romper la coraza de frialdad y manipulación que Adela había construido a su alrededor. Y así fue como decidí acudir a un viejo conocido, un hombre de mi pasado, de una vida que creía enterrada en el olvido. Raúl Medina, un detective privado experimentado, un profesional discreto y eficiente que alguna vez había sido mi aliado en los días en que yo misma enfrentaba los tribunales, defendiendo a los más débiles y luchando contra la injusticia. La oficina de Raúl estaba escondida en un callejón pequeño y oscuro de la Ciudad de México, un lugar sórdido y laberíntico donde el olor a tabaco viejo se mezclaba con el aroma inquietante de los secretos nunca revelados. El local era diminuto, apenas iluminado por la luz amarillenta de una lámpara de escritorio antigua, y estaba repleto de carpetas amarillentas, archivos polvorientos y fotografías en blanco y negro que colgaban desordenadamente de las paredes.
Cuando empujé la puerta y entré en la oficina, Raúl estaba sentado detrás del escritorio, con un cigarrillo a medio consumir en la mano y la mirada perdida en la lejanía. Al verme, se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Doña Carolina, exclamó con voz ronca por el humo, tosiendo levemente. ¡Santo Dios! ¿Cuántos años han pasado? Pensé que usted ya se había retirado por completo, que había abandonado para siempre el mundo del derecho. Sonreí con frialdad, intentando ocultar la emoción que me embargaba al reencontrarme con un fantasma de mi pasado. Mi vida pasada, aquellos días en que me llamaban la reina de la ley, una mujer implacable y astuta que no temía enfrentarse a los poderosos, ahora eran solo un recuerdo lejano, una historia que parecía pertenecer a otra persona. Pero hoy, la necesidad me obligaba a volver a ser aquella mujer fuerte y decidida, a desempolvar mis viejas habilidades y a luchar con uñas y dientes por mi hijo y mi nieta. Me senté en la silla de madera frente a Raúl y le conté a grandes rasgos la historia de Rico, desde el trágico accidente que cambió su vida para siempre hasta el inexplicable cambio en la personalidad de Adela, la repentina demanda de divorcio y el plan macabro de forzar a Sofía a mentir en el juicio. Raúl escuchó en silencio, con atención, asintiendo con la mirada afilada y penetrante de un lobo viejo que huele a su presa, un hombre que conoce bien la naturaleza humana y sus oscuros recovecos. Ya entiendo, dijo en tono bajo, tras unos minutos de silencio reflexivo. Déjemelo a mí, Carolina. Yo me encargaré de investigar a fondo este asunto. Pero prepárese, porque a veces la verdad duele más que las sospechas, y lo que descubramos puede ser muy difícil de asimilar. Asentí con firmeza, apretando mis manos sobre el regazo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Estoy lista, Raúl, le dije con convicción, transmitiéndole mi determinación. Solo necesito la verdad, por dolorosa que sea, porque solo con la verdad podré proteger a mi familia. Unos días después, Raúl me citó en una cafetería pequeña y solitaria en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde podíamos hablar sin ser escuchados. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro frente a él y una carpeta delgada sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia mí, sin decir una sola palabra, con un gesto sombrío. La abrí y sentí que el corazón se me detenía por un instante, presa del asombro y la incredulidad. Las fotos dentro eran claras y reveladoras, mostrando una realidad que superaba mis peores sospechas. Adela, con un vestido rojo llamativo y provocador, del brazo de un hombre corpulento y elegante, saliendo de un hotel lujoso en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Ella sonreía radiante, con los ojos brillantes de felicidad, muy distinta al rostro frío y amargado que mostraba ante Rico, la máscara que utilizaba para ocultar sus verdaderas intenciones. Tomé las fotos con las manos temblorosas, sintiendo como si me vertiera hielo en el pecho, como si una fuerza invisible me apretara el corazón. Su nombre es don Guillermo Herrera, murmuró Raúl con voz grave, interrumpiendo mi silencio. Es un magnate inmobiliario conocido por seducir a mujeres adineradas con la promesa de invertir en propiedades, para después quedarse con sus bienes y dejarlas en la ruina. Tiene un ejército de abogados y contactos poderosos que encubren todas sus fechorías, que lo protegen de la ley. Miré una foto donde Adela lucía una pulsera brillante de diamantes que nunca antes había visto, una joya ostentosa que contrastaba con su supuesta situación económica precaria. Esto no es una aventura pasajera, Carolina, continuó Raúl, detallando su investigación. Guillermo le paga todas sus cuentas, desde los restaurantes de lujo hasta los vestidos caros y los viajes al extranjero. Sospecho que esto es un plan calculado, una estrategia para despojar a Rico de su patrimonio. Ella quiere la casa, y Guillermo está detrás, moviendo los hilos. Mi corazón se llenó de dolor y rabia al imaginar a Rico luchando contra cada espasmo de dolor, intentando dar pasos con sus piernas dañadas, mientras Adela, la esposa que él tanto amaba, disfrutaba al lado de otro hombre, planeando arrebatarle el hogar que mi hijo había construido con toda su vida, el refugio que le había prometido a Sofía. Pensé en las noches en que Rico miraba por la ventana con ojos vacíos, sumido en la desesperación, y sentí ganas de gritar contra tanta injusticia, de clamar al cielo por una pizca de piedad. ¿Hasta dónde ha llegado con él? Pregunté con voz rota por la furia contenida, sintiendo que la rabia me consumía por dentro. Raúl suspiró y negó con la cabeza, con gesto sombrío. Muy lejos, Carolina, respondió con pesar. Encontré recibos de hotel, boletos de avión e incluso transferencias bancarias de la cuenta de Guillermo a la de ella. Esto no es solo un romance, es un negocio sucio, un plan bien orquestado para despojar a Rico de todo lo que tiene. Le pagué a Raúl por sus servicios, pidiéndole que siguiera vigilando de cerca a Adela y a Guillermo. Necesito todas las pruebas posibles, por pequeñas que sean, aunque sean las más insignificantes, le dije con voz firme, transmitiéndole mi determinación.
Raúl asintió, con una mirada llena de comprensión y respeto. Usted sigue siendo la Carolina que conocí, dijo con una sonrisa melancólica. Dura como el acero, implacable como una leona defendiendo a sus cachorros. Pero tenga cuidado, Carolina, porque Guillermo no es alguien fácil de enfrentar, es un hombre poderoso y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Sonreí con frialdad, intentando mostrar seguridad, pero en el fondo sabía que no tenía otra opción, que debía enfrentarme al si quería proteger a mi familia. Esto no era solo un divorcio, era una batalla por la supervivencia, una lucha a vida o muerte para defender el honor y el patrimonio de mi hijo. Esa noche, escondí el sobre con las fotos reveladoras en el cajón con llave de mi habitación, un lugar seguro donde nadie pudiera encontrarlas. No quería que Rico las viera, no quería que se enfrentara a la cruda realidad, a la verdad dolorosa de que su esposa lo había traicionado de forma tan descarada, que lo había engañado y manipulado con una frialdad inaudita. Rico ya había sufrido bastante, soportando el dolor del accidente, los insultos de Adela y las miradas de lástima de la gente. No podía permitir que otra puñalada más, la traición de la mujer que amaba, le destrozara el corazón. Durante la cena, Adela apareció vestida como siempre, de manera ostentosa y provocadora, luciendo sus joyas y sus vestidos caros con total impunidad. Se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado, y, con toda naturalidad, propuso una idea que me heló la sangre. Mamá, creo que deberíamos vender esta casa y mudarnos a un departamento de lujo más cómodo, en una zona más exclusiva, dijo con voz suave, intentando convencerme. Vivir aquí ya resulta aburrido, ¿no cree? La miré directo a los ojos, con una frialdad cortante que la hizo estremecerse. Esta casa es el fruto del esfuerzo de Rico, el resultado de años de trabajo y sacrificio, dije con voz tranquila pero firme, transmitiéndole mi determinación. No es algo que se pueda vender según su antojo, como si fuera un simple objeto desechable. Adela se tensó visiblemente, moviendo los labios como si quisiera responder, pero solo guardó silencio y se puso a servirle comida a Sofía, intentando disimular su incomodidad. Miré a Sofía y vi cómo sus ojitos evitaban los míos, cómo desviaba la mirada con culpabilidad, y sentí un dolor agudo en el pecho. Ella sabía demasiado, era consciente de la situación, pero era demasiado pequeña para cargar con ese peso sobre sus hombros, para enfrentarse a la crueldad de su madre. Al verla, una nueva fuerza nació en mí, un impulso irrefrenable de protegerla, no solo a Rico, sino también a Sofía, de resguardar su inocencia, de evitar que las cicatrices que su madre intentaba dejarle en el alma la marcaran para siempre. La mañana de la primera audiencia lloviznaba, y las gotas de lluvia caían torcidas sobre el cristal, como lágrimas silenciosas que se deslizaban por mi rostro. Ayudé a Rico a bajar del viejo coche, sintiendo el peso de su cuerpo sobre mi hombro, la fragilidad de su salud. Cada paso suyo era pesado y doloroso, no solo por la necesidad de apoyarse en la muleta de madera, sino también por la carga invisible que llevaba sobre sus hombros, el peso del sufrimiento y la humillación. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos por las noches sin dormir, pero aún así me regaló una sonrisa débil, un gesto de cariño para que yo no me preocupara demasiado. Mamá, estoy bien, dijo con voz temblorosa, intentando ocultar el dolor que lo consumía por dentro, aunque yo sabía que se esforzaba por aparentar normalidad. Apreté con fuerza su mano, intentando transmitirle un poco de mi fuerza, de mi energía, aunque por dentro el corazón se me oprimía pensando en lo que se avecinaba, en la difícil prueba que debíamos superar. Al otro lado del tribunal, un auto lujoso se detuvo con estrépito, llamando la atención de todos los presentes. Adela bajó con una actitud de superioridad, vestida con un brillante vestido verde esmeralda que resaltaba su figura esbelta y provocadora. La sonrisa triunfante en sus labios, como si ya tuviera asegurada la victoria, como si estuviera convencida de que la justicia estaba de su lado. Sus padres y su hermano la seguían de cerca, riendo y hablando en voz alta, como si fueran a una fiesta en vez de a un juicio, demostrando su falta de respeto por la situación y por el sufrimiento de Rico. Al verlos, el estómago se me encogió, sintiendo una profunda indignación. No entendían los años de sacrificio de Rico para levantar ese hogar, las noches en vela que pasé protegiendo a mi familia. Para ellos, todo era un juego, y Rico, la presa fácil dentro de esa sala. El aire estaba cargado con el olor de la madera vieja y la tensión palpable en el ambiente. Rico se sentó en el banco del demandante, aferrando con fuerza su muleta, con la mirada clavada al suelo, como queriendo escapar de todas las miradas, de la vergüenza y la humillación. Yo me coloqué detrás de él en silencio, esperando mi momento, decidida a intervenir cuando fuera necesario. Adela ocupó el banco de los demandados, cruzando las piernas con elegancia, con la altivez de quien se siente superior. Sus tacones golpeaban el piso con fuerza, cada tac como una burla, como un desafío. Miraba a Rico con frialdad, sin un ápice de emoción,
como si ya no fuera su marido, como si fuera un simple extraño. Fernanda Ríos, la abogada de Adela, se puso de pie con seguridad. Su voz firme resonó en toda la sala, intentando intimidar a Rico. Señoría, mi clienta, la señora Adela Torres, ha tenido que soportar una vida insostenible al lado de un esposo discapacitado, que ya no puede cumplir con sus obligaciones. Durante muchos años, el señor Rico Villaseñor ya no tiene capacidad para trabajar, ni tiene la salud suficiente para cumplir el rol de esposo y de padre. Solicitamos el divorcio y la división de los bienes, incluyendo la mitad del valor de la casa que ambos han compartido durante su vida en común. Cada palabra suya era como una puñalada en mi corazón, una agresión despiadada contra mi hijo. Quise levantarme y gritar que estaban distorsionando la verdad, que estaban mintiendo para conseguir sus objetivos, pero me contuve, apretando con fuerza el viejo maletín de cuero que contenía las pruebas que demostrarían su engaño. Adela asintió con la cabeza, añadiendo una frase venenosa a las palabras de su abogada, con una voz cargada de desprecio y resentimiento. Él no es más que una carga, un lastre en mi vida, dijo con frialdad. Yo merezco una vida mejor, no estar sirviendo a alguien que ya no vale nada, que se ha convertido en una sombra de lo que fue. Aquellas palabras fueron como un golpe directo para Rico, un mazazo que lo dejó sin aliento. Él intentó ponerse de pie, tambaleándose sobre sus muletas, con las manos temblorosas apoyadas en ellas. Su voz se quebró por la emoción, intentando defenderse. Yo aún puedo cuidar de mi hija, dijo con dificultad. Sigo siendo el padre de Sofía, y la amo con todo mi corazón. Pero la garganta se le cerró, incapaz de terminar la frase, presa de la angustia y la desesperación. Su rostro se puso rojo, el sudor le corría por la frente y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, como si toda la fuerza que le quedaba se estuviera desmoronando. La risa sarcástica de Adela estalló en la sala, cruel y helada, resonando como un eco malvado. Mírate, Rico, dijo con desprecio, señalándolo con el dedo. Ni siquiera puedes mantenerte en pie sin ayuda. ¿A quién piensas cuidar? ¿De qué eres capaz? La sala entera murmuraba, comentando la escena con morbo y curiosidad. Las miradas de lástima se clavaban en mi hijo, sintiendo pena por su situación. Sentí que el corazón se me desgarraba al ver a Rico, el hijo que alguna vez fue mi orgullo, ahora humillado delante de todos, llamado inútil por la mujer que decía amarlo, traicionado de la forma más cruel. La balanza de la justicia parecía inclinarse del lado de Adela, y yo sabía que si no actuaba de inmediato, todo lo que Rico había sacrificado a lo largo de su vida se perdería para siempre, que la injusticia triunfaría. En ese instante, me levanté con decisión, avanzando con calma hacia la mesa de la defensa, decidida a poner fin a esa farsa. Abrí el viejo maletín de cuero con cuidado, sintiendo las miradas atónitas de todos los presentes. El sonido del cierre resonó seco en la sala silenciosa, como un trueno que anunciaba el cambio de rumbo del juicio. Coloqué el maletín sobre la mesa y arrastré una silla hasta colocarla junto a Rico, sintiendo la mirada atónita y confusa de mi hijo, que no entendía lo que estaba sucediendo. Respiré hondo, intentando controlar mis nervios y serenar mi espíritu. Luego, me puse de pie con firmeza y mi voz, clara y decidida, resonó en la sala, interrumpiendo el silencio sepulcral. A partir de este momento dije con convicción: yo, Carolina Villaseñor, seré la representante legal de mi hijo, el señor Rico Villaseñor, y lo defenderé con todas mis fuerzas hasta el final. La sala entera enmudeció, como si el tiempo se hubiera detenido. Fernanda, la abogada de Adela, quedó petrificada, con los ojos muy abiertos por el asombro, sin poder creer lo que estaba viendo. Adela me miró boquiabierta, sin poder articular palabra. Su rostro palideció de repente, como si hubiera visto un fantasma del pasado, como si se enfrentara a una fuerza que no podía controlar. Los más mayores del lugar comenzaron a murmurar entre ellos, recordando mi nombre y mi reputación. Algunos susurraban con admiración: Carolina Villaseñor, la reina de la ley. Ha regresado. Sentí la ola de sorpresa extenderse por toda la sala, pero mantuve mis ojos fijos en el juez Morales, que no me quitaba la vista de encima, observándome con atención y respeto. El juez golpeó suavemente con el mazo, llamando al orden. Su voz temblorosa, cargada de duda y expectación, resonó en la sala. Doña Carolina Villaseñor, ¿acaso es usted la legendaria reina de la ley, la abogada que defendía a los más necesitados? Aquella pregunta recorrió la sala como un viento huracanado, desatando un murmullo general, un clamor de asombro y admiración. Rico me miró con los ojos húmedos, incrédulo, como si por primera vez descubriera que su madre no era solo una madre, sino también una guerrera, una mujer valiente capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo para proteger a su familia. Los ancianos presentes empezaron a asentir con la cabeza, murmurando entre ellos sobre las historias del pasado,
sobre aquella mujer que alguna vez hizo temblar a los abogados rivales, que luchó contra la corrupción y defendió la justicia con uñas y dientes. Asentí con la cabeza con voz firme y decidida, transmitiendo mi convicción. Señor juez, yo nunca he dejado de creer en la justicia, ni he abandonado mi compromiso de defender a los inocentes, dije con pasión. Simplemente, había elegido dedicarme a mi familia, pero ahora, la necesidad me obliga a volver a la lucha. Esas palabras no eran solo para el juez, sino también para mí misma, para Rico y para todos aquellos que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sentí que la fuerza de los días pasados despertaba dentro de mí, como si la llama que creí extinguida hacía tiempo volviera a encenderse, iluminando mi camino y dándome la energía necesaria para enfrentar la batalla que se avecinaba. Miré a Adela y la vi retroceder, con el rostro desencajado por el miedo. La sonrisa triunfante de sus labios había desaparecido, reemplazada por una expresión de temor y desconcierto. Fernanda, que alguna vez fue mi amiga y compañera de profesión, bajó la cabeza con humildad, como si supiera que estaba frente a una oponente a la que no podía subestimar, una mujer que conocía bien las leyes y que no dudaría en utilizarlas para defender a su hijo. En la siguiente audiencia, el ambiente en el tribunal estaba tenso como una cuerda a punto de romperse, con los nervios a flor de piel. La sala estaba llena de periodistas con plumas listas y cámaras preparadas para capturar cada detalle, vecinos curiosos y ciudadanos interesados en el caso. Todos atraídos por la noticia de que la reina de la ley había regresado a los tribunales, un rumor que se había propagado como el viento por toda la Ciudad de México. Entré de la mano de Rico, sintiendo como la mano temblorosa de mi hijo apretaba mi brazo con fuerza, buscando apoyo y seguridad. No dijo nada, pero en su mirada cansada brillaba un destello de esperanza, como si por primera vez en mucho tiempo creyera que podíamos ganar esta batalla. Le apreté suavemente la mano, queriendo decirle que estaba allí para protegerlo, que no permitiría que nadie le arrebatara lo que le pertenecía por derecho. Adela estaba sentada en el banquillo de los acusados, vestida con la misma elegancia de siempre, aunque su sonrisa habitual ya no tenía el mismo brillo, y su mirada reflejaba inquietud. A su lado, Fernanda Ríos, su abogada, lucía tensa y preocupada, aferrada a un fajo de documentos como si fueran su último recurso, consciente de la dificultad de la situación. La familia de Adela, sus padres y su hermano, ocupaba la banca detrás, pero sus risas y comentarios ruidosos del día anterior habían desaparecido, reemplazados por miradas nerviosas y gestos cómplices. Yo sabía que ellos también sentían que el rumbo estaba cambiando, aunque aún no comprendían del todo lo que se avecinaba. El juez Morales entró en la sala con su habitual porte solemne y se sentó en su estrado. Me hizo una seña para que comenzara mi presentación, indicándome que tenía la palabra. Me puse de pie con seguridad, abrí mi viejo maletín de cuero y saqué un paquete de documentos cuidadosamente ordenados, listos para ser presentados como prueba. Señoría, dije con voz clara y firme, transmitiendo mi convicción y mi determinación. Presento como primera prueba los documentos de propiedad de la casa ubicada en las afueras de la Ciudad de México, donde residen actualmente mi hijo y mi nieta. Todos los registros indican claramente que esta casa fue comprada y está registrada a nombre de mi hijo, Rico Villaseñor, 2 años antes de su matrimonio con la señora Adela Torres, lo que la convierte en un bien privativo de mi hijo, excluido de la sociedad conyugal. Coloqué los papeles sobre la mesa uno por uno, como quien coloca ladrillos para levantar un muro de verdad, sólido e inquebrantable. El secretario del tribunal tomó los documentos, los revisó con detalle y asintió, confirmando su autenticidad y validez legal. El juez Morales los miró con atención, asintió también y en su mirada aguda se escapó un leve gesto de aprobación, reconociendo la importancia de la prueba presentada. La sala estalló en murmullos, con comentarios y opiniones divididas. El rumor se expandía como una ola imparable, llegando a cada rincón del tribunal. El rostro de los padres de Adela se tornó pálido, reflejando su sorpresa y preocupación. Su hermano bajó la cabeza con vergüenza, evitando el contacto visual. Adela apretó los puños con rabia, mordiendo sus labios para contener su frustración e impotencia. Fernanda se levantó de inmediato, intentando reaccionar ante la evidencia. Su voz aún intentaba sonar altiva y segura, aunque ya temblaba ligeramente, denotando su nerviosismo. Señoría, aunque la casa pueda ser considerada un bien propio del señor Villaseñor, adquirido antes del matrimonio, durante los años de convivencia se convirtió en la residencia familiar, el hogar conyugal, argumentó con rapidez. Según la ley. A todos. Tú quieres estar conmigo, ¿verdad? La sala entera contuvo la respiración, presa de una anticipación palpable, aguardando su respuesta como si el universo mismo pendiera de un hilo. Sofía, con su carita inundada de lágrimas que reflejaban el peso de un mundo adulto sobre sus pequeños hombros, levantó su mirada. Fijó sus ojos, 2 luceros titilantes,
directamente en el juez Morales, buscando en su rostro alguna señal de esperanza, algún atisbo de comprensión. Con una voz clara y decidida, un pequeño milagro que desafiaba el temblor que la embargaba, pronunció las palabras que resonarían en el silencio como el tañido de una campana: yo quiero a mi papá. No voy a mentir. Quiero estar con mi papá y con mi abuela. La sala, hasta entonces contenida, estalló en una explosión de emociones. Un murmullo recorrió el espacio, como un río crecido que busca su cauce, y entre la marea de voces se filtraron unos aplausos discretos, brotando de manos anónimas que celebraban la valentía de la niña. Rico, sobrecogido por la emoción, rompió en un llanto incontenible, un torrente de lágrimas que brotaban desde lo más profundo de su ser. Escondió el rostro entre las manos, buscando refugio en la oscuridad, mientras sus hombros se sacudían al ritmo de su dolorosa alegría. Lo miré y vi que sus lágrimas no eran de dolor, de arrepentimiento por sus errores, sino de la felicidad frágil y temblorosa de saber que su hija aún lo quería, que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier adversidad. Adela, por el contrario, palideció como si la sangre se hubiera drenado de su rostro, y gritó con desesperación, intentando aferrarse a la última tabla de salvación. La niña está manipulada. Esa mujer la lavó el cerebro. Su voz chillona, cargada de veneno y frustración, ya no encontró oídos receptivos en la sala. Sus palabras, antes punzantes como dagas, ahora caían al vacío, sin eco ni resonancia. Me acerqué a Sofía, la envolví en un abrazo protector, sintiendo la fragilidad de sus pequeños hombros bajo mis manos. La pegué contra mi pecho, buscando transmitirle seguridad y amor, un escudo contra la tormenta que la rodeaba. Miré a Adela directo a los ojos, clavando mi mirada en la suya con una frialdad que contrastaba con la calidez que emanaba de mi abrazo. Le dije, con una serenidad que nacía de la certeza: la verdad no se manipula. Adela. Y la niña eligió la verdad. Sofía se acurrucó en mí, aferrando mi ropa con sus manitas como si yo fuera su único refugio, su ancla en un mar de incertidumbre, la única tierra firme en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. El juez Morales, imperturbable en su papel, golpeó el mazo una y otra vez, intentando calmar el clamor de la sala, restablecer el orden en medio del caos emocional. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que el rumbo del juicio ya había cambiado por completo, que la balanza se había inclinado hacia la verdad y la justicia. Fernanda, la abogada de Adela, agachó la cabeza, derrotada, sin poder rebatir nada, consciente de que la batalla estaba perdida. La familia de Adela permaneció inmóvil, petrificada por la vergüenza, con la mirada fija en el suelo, incapaces de enfrentar la susdeñe pública. Observé alrededor y vi rostros compasivos, cabezas que se inclinaban en señal de respeto hacia Sofía, hacia Rico, hacia mí, hacia la verdad que había salido a la luz. De pronto, como un resorte impulsado por la desesperación, Adela se levantó de nuevo, con los ojos desencajados, inyectados en furia, y la voz chillona que cortó el silencio como un cuchillo. No le crean. Ella no es más que una abogada fracasada. Perdió un caso importante de forma tan humillante que tuvo que abandonar su profesión. ¿Quién puede confiar en alguien así? Sus palabras estallaron como una bomba, sembrando la duda y la confusión en el ambiente. La sala entera se agitó, presa de la incertidumbre. Los murmullos crecieron como una ola, amenazando con inundar el espacio. Algunos periodistas, ávidos de carnaza, escribían a toda prisa, con los bolígrafos arañando el papel, registrando cada detalle del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Miré a Rico, que bajaba la cabeza, avergonzado, apretando con fuerza sus muletas, como temiendo que mi pasado, mis errores, arruinaran todo lo que habíamos logrado construir juntos. Sofía, a mi lado, me apretó la mano con fuerza, transmitiéndome su apoyo incondicional. Sus ojos limpios, reflejando pura preocupación, me recordaron que debía ser fuerte, no solo por mí, sino también por ellos. Respiré hondo, sintiendo mi pecho arder bajo el peso de las acusaciones. Las palabras de Adela no solo eran un golpe a mi honor, una afrenta a mi reputación, sino también un intento desesperado de sacudir la confianza de Rico y Sofía, de destruir el vínculo que nos unía. Pero no tuve miedo. Ya había enfrentado insultos más venenosos que ese a lo largo de mi vida, y había aprendido a convertir el dolor en fuerza, a transformar las heridas en cicatrices que me recordaban mi capacidad de resiliencia. Me puse de pie, con la frente en alto y la mirada fija en mi objetivo. Caminé hasta la mesa de defensa y fijé la mirada en el juez Morales, buscando en sus ojos una chispa de justicia. Mi voz sonó extrañamente serena, pero cada palabra era tan afilada como una navaja, dirigida con precisión al corazón de la verdad. Sí. Dejé la abogacía, pero no porque fuera débil, porque hubiera sido derrotada por mis propios errores. Hace muchos años perdí un juicio importante,
un caso que me había consumido por completo, en el que había puesto toda mi pasión y mi talento. Y no fue por falta de habilidad o pruebas, sino porque mi exesposo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, y su amante adinerada, una mujer poderosa y corrupta, sobornaron al juez. Cada documento, cada argumento mío, era impecable, irrefutable. Pero el fallo final fue una distorsión descarada de la justicia, una burla a la ley. Mi honor quedó sepultado bajo una montaña de dinero sucio, y decidí retirarme de la profesión para conservar mi dignidad, para no ser cómplice de la corrupción. La sala quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se posaron en mí, ya no con curiosidad o lástima, sino con una profunda empatía, con una comprensión que trascendía las palabras. Rico levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, mirándome como si por primera vez comprendiera toda la verdad de lo que había vivido, el sacrificio que había hecho por mí. Sentí que Sofía apretaba con más fuerza mi mano, transmitiéndome su amor incondicional, y supe que mis palabras no solo defendían mi honor, sino que también les mostraban a mi hijo y a mi nieta que nunca me había inclinado ante la injusticia, que siempre había luchado por lo que creía correcto. Continué hablando con la voz firme, sin temblar, transmitiendo la fuerza de mi convicción. Ese juez, años después, fue investigado y condenado a prisión por múltiples cargos de soborno, demostrando que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde en hacerlo. Y yo, desde aquel día, juré que nunca más permitiría que la justicia fuera mancillada, que lucharía con todas mis fuerzas para proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Hoy estoy aquí no por fama, ni por dinero, ni por venganza, sino por mi hijo, por mi nieta y por la verdad que nuestra familia merece, para que Sofía crezca en un ambiente de amor, justicia y honestidad. Me detuve, observando la sala, y vi las lentas inclinaciones de cabeza de los más ancianos, aquellos que habían escuchado hablar de mí, de la reina de la ley de otros tiempos, la abogada implacable que defendía a los desvalidos. Justo entonces, el juez Morales se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el mazo y sus ojos brillaron con un respeto imposible de ocultar, un reconocimiento a mi trayectoria y a mi integridad. Yo puedo dar fe de las palabras de la señora Villaseñor, dijo con voz grave y firme, llenando la sala de solemnidad. Hace muchos años, cuando yo era apenas un joven abogado, inexperto e inseguro, fue doña Carolina quien me defendió en un caso similar, quien me enseñó el valor de la justicia y la importancia de la ética profesional. Ella ha sido la persona que más ha valorado la verdad y la ley de todas las que he conocido, un faro de rectitud en un mundo lleno de corrupción. Sus palabras recorrieron la sala como un viento fresco, despertando murmullos de admiración y respeto. Los periodistas escribían apresurados, registrando cada detalle de la escena, y algunos susurraban: ¿la reina de la ley ha regresado de verdad? Miré a Adela. Estaba tambaleante, como a punto de desmoronarse, presa del pánico. Su rostro pálido, los labios apretados, ya no reflejaban el orgullo y la arrogancia de antes, sino el miedo y la desesperación. Fernanda, su abogada, solo bajó la cabeza y hojeaba los documentos sin sentido, como aceptando la derrota, consciente de que no había nada más que pudiera hacer. La familia de Adela permanecía inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza, incapaces de mirarme de frente, avergonzados por las acciones de su hija. Giré hacia Rico y lo vi contemplarme con lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas, un testimonio de su gratitud y su amor. Mamá murmuró con la voz quebrada, expresando su admiración y su reconocimiento. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente, como queriendo decirle que no dejaría que se derrumbara, que siempre estaría a su lado para apoyarlo. El juez Morales se puso de pie, interrumpiendo el torrente de emociones. Su voz resonó con claridad en la sala. El juicio hará un receso. El veredicto final se dará en la próxima audiencia. El golpe seco del mazo sonó fuerte como un punto final para la verdad que acababa de salir a la luz, una promesa de justicia para Rico y Sofía. Cuando salimos de la sala, la multitud se abrió para dejarnos pasar, creando un pasillo de respeto y admiración. Algunas personas desconocidas se acercaron, murmurando palabras de aliento y apoyo. Ella es muy fuerte, decían. Al fin la justicia habló. Una anciana tomó mi mano, con los ojos llenos de lágrimas, expresando su gratitud. Gracias, doña Carolina. Usted nos devolvió la fe en que la verdad todavía tiene valor. El día de la sentencia, la sala estaba abarrotada, mucho más que en las audiencias anteriores. Ya no quedaba lugar ni para estar de pie. Periodistas, vecinos e incluso desconocidos de toda la Ciudad de México llegaron como si la ciudad entera contuviera la respiración, esperando el desenlace de una historia que había sacudido cada rincón, que había resonado en los corazones de miles de personas. Entré de la mano de Rico, sintiendo la fragilidad de su cuerpo a mi lado. Sentí sus dedos temblorosos aferrados a mi brazo, buscando mi apoyo y mi protección.
Sofía iba a nuestro lado, radiante y decidida. Sus ojos claros reflejaban preocupación, pero también una determinación inquebrantable, y su manita me apretaba con fuerza, como si temiera perderse en la multitud. Le sonreí intentando darle calma, transmitiéndole mi amor y mi seguridad, aunque en mi interior el corazón me latía con violencia, como si estuviera frente a una encrucijada del destino. Adela estaba sentada en el banquillo de los acusados, encogida y derrotada. Su rostro pálido, demacrado, sin el orgullo ni la arrogancia de antes, reflejaba el peso de su derrota. El vestido elegante que llevaba puesto ahora parecía fuera de lugar, como una cáscara vacía que ya no podía ocultar su fragilidad. Fernanda, su abogada, estaba a su lado, con la mirada baja y las manos apretadas, como si intentara sostener los últimos restos de dignidad. La familia de Adela. Sus padres y su hermano también estaban presentes, observando el drama con incredulidad. Pero ya no reían ni hablaban como antes. Sus miradas nerviosas, huidizas revelaban que sabían que la tormenta había llegado y no tenían dónde refugiarse. El juez Morales entró imponente, llenando la sala de solemnidad con su presencia. Se sentó en la silla principal, adoptando una postura seria y profesional. Sus ojos afilados recorrieron a cada persona presente en la sala, buscando la verdad en sus rostros. El silencio fue total, denso, opresivo. Solo se escuchaba el roce de los papeles y la respiración contenida del público, anticipando el veredicto final. Carraspeó y su voz grave sonó como un martillazo en el destino, marcando el inicio del fin. Tras revisar todas las pruebas y testimonios presentados durante el juicio, y tras escuchar atentamente los argumentos de ambas partes, el tribunal dicta la siguiente sentencia: se aprueba el divorcio entre la señora Adela Torres y el señor Rico Villaseñor. La propiedad completa de la casa en las afueras de la Ciudad de México queda en manos de Rico Villaseñor, pues es un bien adquirido antes del matrimonio. La custodia de la menor Sofía Villaseñor se otorga a su padre Rico Villaseñor y a su abuela, la señora Carolina Villaseñor, quienes velarán por su bienestar y su educación. La señora Adela Torres no recibirá ningún beneficio económico y solo podrá visitar a su hija bajo supervisión judicial, protegiendo a la menor de su influencia negativa. La sala estalló en una explosión de júbilo. Susurros y aplausos contenidos surgieron de todos lados, celebrando la victoria de la justicia. Rico rompió en llanto, liberando la tensión acumulada durante meses de angustia. Se desplomó sobre mi hombro, buscando consuelo y apoyo en mi abrazo. Su delgado cuerpo temblaba como si por fin se hubiera quitado un peso insoportable de encima, liberándose de la carga que lo había oprimido durante tanto tiempo. Sofía corrió a nuestros brazos, abrazándonos con fuerza, uniendo nuestras vidas en un círculo de amor y protección. Sus lágrimas empaparon mi ropa, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y alegría. Abuelita, papá, me quedo con ustedes. Sollozaba con una voz quebrada, mezclada de alivio y alegría, expresando su felicidad por estar a nuestro lado. Los abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de las dos personas que más amaba en el mundo. Las lágrimas bajaban por mi rostro, imparables, pero no eran de dolor ni de tristeza, eran de felicidad, de alivio, de saber que nuestra familia estaba a salvo, que habíamos superado la tormenta y que un futuro mejor nos esperaba. Adela se levantó de golpe, la cara torcida por la rabia y la frustración, gritando fuera de sí, presa de la desesperación. No es justo. Voy a apelar. No pueden hacerme esto. Su voz chillona resonó en la sala, pero nadie le prestó atención. Sus palabras caían en el vacío, sin eco ni resonancia. Fernanda le puso una mano en el hombro y murmuró, intentando contener su furia. Es inútil, Adela. Ya perdimos. Ella dio unos pasos tambaleantes, como si la fuerza la hubiera abandonado por completo, dejándola a la deriva. Su familia se levantó en silencio, cabizbaja, avergonzada, y se retiró de la sala, sin atreverse a enfrentar las miradas de desprecio que los rodeaban. Yo los miré alejarse sin sentir ni un gramo de satisfacción, sin regodearme en su derrota. Solo sentí tristeza, una profunda compasión por su sufrimiento. Tristeza por Adela, que un día fue mi nuera, parte de nuestra familia, pero que eligió el camino de la traición y la ambición, destruyendo su vida y la de los demás. Unos días después escuché a los vecinos contar que don Guillermo, el magnate inmobiliario detrás de Adela, había cortado toda comunicación con ella en cuanto supo que había perdido el juicio, abandonándola a su suerte. Ya no la recogía ni pagaba sus facturas lujosas, dejándola sin recursos ni apoyo. Adela tuvo que vivir sola en un departamento alquilado y deteriorado en las afueras, señalada y rechazada por todos, sufriendo las consecuencias de sus actos. Una mañana, doña María, la vendedora del mercado, me susurró al oído, con un tono de confidencialidad:
señora Carolina, la vi empacando sus cosas. Nadie sabe a dónde fue. Como si quisiera huir de todo, escapar de su pasado. Yo asentí sin decir nada, pero en el fondo solo deseaba que Adela encontrara un nuevo camino, que pudiera redimirse y encontrar la paz, aunque sabía que tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, nosotros, Rico, Sofía y yo, comenzamos una nueva vida bajo el techo que tanto amábamos, reconstruyendo nuestra familia y sanando las heridas del pasado. Yo dedicaba mi tiempo a llevar a Rico a las terapias de rehabilitación, animándolo y apoyándolo en su recuperación. Viéndolo recuperar poco a poco la confianza en sí mismo, superando sus limitaciones y recuperando su independencia. Al principio todavía era tímido e inseguro, pero cada vez que Sofía corría hacia él, lo abrazaba con fuerza y gritaba: «Papá es mi superhéroe». Veía como los ojos de Rico se iluminaban, como si una chispa de esperanza se encendiera de nuevo en su corazón. Yo ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, compartiendo momentos de aprendizaje y diversión. Dibujábamos juntas cuadros llenos de colores, expresando nuestra alegría y creatividad. Y cada noche la cocina se llenaba del aroma de los platillos que preparaba, reviviendo las comidas familiares que antes estaban ensombrecidas por la presencia de Adela. Ahora estaban llenas de risas, conversaciones animadas y momentos de unión. Sofía contaba historias de la escuela, compartiendo sus experiencias y sus sueños. Rico la molestaba en broma, haciéndola reír a carcajadas. Y yo me quedaba ahí, observando a los dos seres que más amaba en el mundo, con el corazón cálido y lleno de gratitud, como si nunca hubiera pasado una tormenta en nuestras vidas. Una tarde soleada vi a Sofía sacar en secreto mis viejos tacones del armario, un tesoro olvidado. Se los puso y caminó tambaleándose con pose de abogada, imitando mis gestos y mi forma de hablar. «Abuela, cuando crezca, seré tan buena como tú», gritó, con la voz llena de entusiasmo y admiración. Y después estalló en carcajadas, contagiándome su alegría. Rico, sentado en la silla del porche, la miraba con ojos llenos de felicidad y renacimiento, orgulloso de su hija. Me senté junto a mi hijo y mi nieta, contemplando el naranjo cargado de frutos en el jardín, un símbolo de prosperidad y abundancia, y susurré al oído de Rico: «La justicia a veces se duerme, pero nunca muere. Solo espera a que corazones valientes la despierten, a que personas como tú y Sofía luchen por lo que es correcto». Rico me tomó la mano con la voz entrecortada, embargado por la emoción. «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Sonreí y apreté suavemente la mano de mi hijo, transmitiéndole mi amor incondicional. «Solo hice lo que cualquier madre haría por sus hijos», respondí, con modestia, aunque en mi interior sabía que había hecho mucho más. Había luchado no solo por Rico y Sofía, sino también por mí misma, por la promesa que hice en los días más oscuros, que nunca permitiría que la justicia fuera pisoteada, que siempre defendería la verdad. Las campanas de la iglesia en la plaza cercana comenzaron a sonar, anunciando la llegada de la noche. Pero esta vez el sonido era claro, sereno, armonioso, como una bendición para nuestra familia, una señal de que habíamos encontrado la paz. Levanté la vista hacia el cielo azul de México, con rayos de sol brillando entre las ramas de los árboles, iluminando nuestro camino. Después de la tormenta habíamos encontrado la paz, la serenidad y la felicidad. Esta casa, que alguna vez fue el centro de la batalla, el escenario de la discordia, ahora era un verdadero hogar, un refugio de amor y esperanza. El lugar donde Rico recuperaba su fuerza, donde Sofía crecía rodeada de amor y cariño, y donde yo, Carolina Villaseñor, sabía que había cumplido mi promesa a mi hijo y a mi nieta, que había luchado por ellos y por la justicia. Me quedé ahí, junto a quienes más amaba en el mundo, y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba realmente en calma, en paz consigo mismo. Después de todo lo que he pasado en la vida, me di cuenta de que la vida puede quitarnos muchas cosas: la salud, la confianza, incluso las relaciones que parecían más fuertes. Pero hay algo que nadie puede arrebatarnos: la verdad y el amor. Ellos se convirtieron en la luz que me guió en los momentos más oscuros, dándome el valor para enfrentar la traición y la injusticia, para luchar por lo que creía correcto. Quiero que todos entiendan que en la vida siempre habrá momentos en los que seremos puestos a prueba, llevados al límite de nuestras fuerzas. Pero si mantenemos la fe, si no bajamos la cabeza ante la mentira y si luchamos por la verdad, la justicia al final hablará. Y lo más importante de todo, la familia es la fuerza más grande que tenemos para superar cualquier tormenta, el refugio donde siempre encontraremos amor, apoyo y comprensión. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas, respetando su privacidad. No la contamos para juzgar a nadie, ni para alimentar el morbo, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar sobre su propia vida.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa, luchando contra la injusticia y la adversidad? ¿Cuántas Sofías están creciendo en un ambiente de tensión y conflicto? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, si te enfrentaras a una situación similar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, sacrificando tu dignidad y tu felicidad? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz, para luchar por tus derechos y por el bienestar de tu familia? Quiero saber tu opinión, me interesa conocer tu punto de vista, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de los demás, una fuente de inspiración y esperanza. Dios siempre bendice a aquellos que luchan por la justicia y la verdad. Y estoy segura de que la valentía y la perseverancia nos llevarán a días mejores, a un mundo más justo y equitativo. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal, 2 relatos que han emocionado a miles de personas. Estoy convencida de que te sorprenderán y te harán reflexionar. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante, por compartir este momento de reflexión y por formar parte de esta comunidad.